Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en nuestra edición de día jueves, absolutamente en vivo. Hoy día jueves 9 de mayo, siendo las 13 horas con 5 minutos. Vamos a tener un nuevo jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, absolutamente en vivo. Quiero invitarlos a que quienes nos ven en YouTube, como siempre lo decimos todos los días, aprovechen de poner me gusta, hagan sus comentarios, sus preguntas. Vamos a ir hablando de ellas también acá en el programa. Contarles que el día de hoy también no nos acompañará Tomás Bengolea, ¿cierto? Nuestro conductor oficial. Ustedes saben, está preparando su examen de grado. Cada vez queda menos, le quedan 5 meses y algunos días porque va a ser en el mes de octubre, así que muy entretenido. Y como ustedes ven, los que nos están viendo por YouTube, acaba de ingresar al estudio el profesor Alejandro San Francisco, director de formación del Instituto República, académico de la Universidad San Sebastián y gran amigo, como siempre lo digo. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, doctor Acosta, disculpe los segundos de demora. No se preocupe, sí, la vida es muy dinámica, me lo enseñó un amigo. Oiga, sí, lo he escuchado también. Conversando sobre lo interesante que sería profundizar en un tema el día de hoy, llegamos al acuerdo de que vale la pena hacer una reflexión a propósito de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric. Hay una columna muy interesante de Juan Ignacio Brito en La Tercera, donde también hace un cierto balance de esto que también ha generado cierta discusión. Hay algunos que ven como algo absolutamente positivo los cambios de opinión del presidente. Y lo he escuchado más de alguna vez, esto de que bueno que aprendió, que creció, que se dio cuenta cómo era la realidad. Y casi como lo muestran como algo positivo. Y eso sin duda es algo positivo cuando uno lo ve en situaciones puntuales, situaciones fundamentales, pero cuando lo ve en todas y cada una de las intervenciones del gobierno, sin duda que llama la atención, y por eso vale la pena hacer una evaluación general de lo que va el gobierno del presidente Boric. Sí, en esto siempre uno, cuando está el Partido Comunista en un gobierno, siempre tiene una máxima. Lo importante es el programa, no es el candidato, no se trata de cambiar el presidente, como se decía en 1970 para la elección de la Unidad Popular. De hecho, el programa de la Unidad Popular, por ejemplo, es de 1969, de diciembre, y el candidato se elige en enero del 70, o sea, es posterior. Y ya estaba claro lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque lo importante es el programa. Lo mismo pasaba ahora con el presidente Boric. Y ahí esto, lo que voy a decir ahora, vale para el presidente Boric, pero vale para cualquier otro. ¿Dónde se produce la dicotomía y luego cómo se aplica en la realidad? Cuando una persona llega a la moneda, llega proponiendo algo. Dice, vamos a hacer esto. Y eso es el programa, que es un programa relativamente largo. Aparece hoy día en la web, antes se imprimía y se sacaban diversas ediciones, la gente lo consulta ahí o tiene las versiones impresas y dice, oye, pero muy mala esta idea, qué sé yo, cuando se empieza a discutir la zanja de José Antonio Caz. Claro, bueno, en el norte. ¿Por qué se discute? Bueno, pues está en el programa. Exacto. ¿Ya? Eso es una cosa. Después, para la segunda vuelta, es el programa más cosas de los nuevos aliados, claro, y menos cosas que exigen los nuevos aliados, que en la primera vuelta se estimó. Y con eso gana Gabriel Boric, o gana Sebastián Piñera, o gana Michelle Bachelet, claro, o ganan los presidentes de la Concertación anteriores. ¿Qué significa eso? Que eso no es lo único, es lo que la población esperaba de su presidente. Primer factor. Segundo factor, la realidad. El presidente no gobierna solo, o sea, uno elige al presidente, pero en Chile se elige al presidente y se ha elegido parcialmente mediante el Congreso, la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, y resulta que el presidente puede tener apoyo a sus propuestas en el Congreso o puede tener discusión, que es lo que tiene hoy el presidente Gabriel Boric. De manera que el presidente legítimamente puede decir, oye, pero es que en mi programa, que era lo que decía, por ejemplo, el presidente Allende en su discurso ante el Congreso Pleno el 21 de mayo del 71, de este Congreso depende que el tránsito hacia el socialismo se haga en democracia, pluralismo y libertad, y no sea una barrera de contención frente al avance. Bueno, pero es que al Congreso lo eligieron para otra cosa, no para construir la vía chilena del socialismo, para eso eligieron al presidente Allende. Al Congreso lo eligieron por sus ideas, a los del
socialismo, pero también a los comunistas, a los radicales, al Partido Nacional, a los demócratas cristianos. ¿Qué significa esto? Que muchos miembros de la actual oposición legítimamente pueden decir, mira, a la propuesta de terminar con la AFP del presidente Gabriel Boric no estamos de acuerdo, porque creemos que son buenas en la administración de fondos, o que si no estuvieran habría que hacer otro sistema de ahorro individual o de capitalización individual, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el gobierno no tiene mayoría en las cámaras, tiene mayoría parcial en las cámaras, o puede construir una mayoría ocasional, por ejemplo, para elegir a Carlos Carela presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Que el presidente tiene que adaptarse a esa realidad. Y lo tercero y último es los cambios de opiniones. Yo creo que los cambios de opiniones son de dos tipos. Uno, son cambios de opiniones reales, fruto de la madurez, de las circunstancias, de la reflexión, y creo que otros son oportunos u oportunistas. Tácticos, dirían algunos. Tácticos. Y en eso hay que evaluar o ponderar cada uno en su mérito. Ahora, es interesante porque durante, diría yo, 2 años y 3 meses o 2 meses de gobierno, al menos se había mantenido una premisa de que el presidente era un presidente impopular, un presidente que no solamente no tenía apoyo político en las cámaras, sino que además no tenía apoyo político en la población. La inmensa mayoría de la población, pocas semanas después de que asumiera Gabriel Boric la primera magistratura, le dieron la espalda, y yo diría que al mes o 2 meses después era mayor la desaprobación que la aprobación. Pero siempre se había mantenido lo que se llamaba el piso del 30%, que era más o menos equivalente a los 22, 23 puntos que había sacado en la primera vuelta, y que se representaban en lo que llamábamos, ¿cierto?, la izquierda dura, la izquierda del ideal frente amplista, del ideal comunista, del ideal socialista, la izquierda del octubrismo que seguía creyendo, ¿cierto?, en el perro matapaco, hasta que pasa lo que pasa, y efectivamente, ¿cierto?, se horada una relación idílica entre una izquierda que veía a Boric como el segundo Salvador Allende. No olvidemos el presidente Boric cuando entra a La Moneda casi haciendo una genuflexión a la estatua de Allende, los lentes que tratan de imitar lo que era Allende, la ropa, los trajes, ¿cierto?, el overall que usa tratando de imitar a Allende, las frases, los discursos, bueno, y resulta que le pegó a la perra, le pegó el patadón al perro matapaco, y como decía Juan Ignacio Brito hoy día en La Tercera, que lo encontré genial, pasó del perro matapacos a ser el perro contra la delincuencia, y eso hizo que hubiera un sector de izquierda radical que le diera la espalda, y vimos una de las bajas más significativas que hay en la encuesta CADEM. Bajó del 30%, del 30 al 24, bajó 6 puntos, lo que representa un 20% de la base que tenía. Y algunos ya empiezan a decir que quizás se empieza a parecer a lo que le pasó a Bachelet y a Piñera, cuando empezaron a perder también apoyo en el flanco interno. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí que son relevantes. La primera, ¿cuál es el momento psicológico del gobierno? A mí me parece que es el 4 de septiembre de 2022. Ese es el momento en que el gobierno, desplegado, jugado por la aprobación de la nueva constitución, de la constitución de la Convención Constituyente, es derrotado de una manera bastante lapidaria, o sea, más de 60% contra 38%. Con voto obligatorio. Con voto obligatorio. La elección más populosa, digamos, de la que hay registro, ¿no? Así es, con un gobierno comprometido, que se había dicho, esta es la constitución que necesitamos, que el ministro George Jackson había planteado como una condición de posibilidad para el éxito del gobierno, y resulta que falla en su intento del triunfo de esa constitución. Y eso tiene un efecto muy, muy grande y muy medible. La misma encuesta CADEM que tú citas, Plaza Pública, en agosto del 2022 le da un mínimo de 36 puntos y un máximo de 39 al gobierno. O sea, es literal lo que saca en el apruebo la nueva constitución el 4 de septiembre. Esa es la primera idea. Ahora, ¿dónde ha perdido apoyo el gobierno? A mí me parece que ha perdido apoyo en todos lados. O sea, ha perdido apoyo en la gente que votó en primera vuelta por el gobierno, en la gente que votó en segunda vuelta por el gobierno. Eso es más nítido porque sacó el 55%, y cuando tú bajas del 50% ya has perdido parte del apoyo inicial del 55%. Hay gente que dice, sí, pero eso son las encuestas. Bueno, pero es que las encuestas también han tenido elecciones, y la elección fue la del 4 de septiembre, y eso fue 38 a 62. Ahora, si uno lo compara,
los gobiernos tienen momentos de desgaste. El gobierno del presidente Lagos lo tuvo. Y terminó muy bien el gobierno del presidente Lagos. Un gobierno de 6 años, sí. Un gobierno de 6 años. Y terminó eligiendo una sucesora. ¿Significa que este gobierno se va a recuperar? No lo sabemos. Vamos a ver cómo le va en las elecciones de fin de año. Y podemos entrar después al tema de las elecciones. No voy a decir nada al respecto, pero creo que ahí se juega en gran parte el éxito futuro del gobierno. Pero ojo, también se juega el éxito futuro de la oposición. Entonces, ahí hay para los dos lados. Yo creo que todavía el gobierno no entra en la dinámica que sufrió la presidenta Michelle Bachelet. Todavía hay una diferencia, digamos, el piso de Bachelet estaba mucho más abajo y Piñera llegó a un dígito. La presidenta Bachelet bajó de 20% después del caso de su hijo, y el caso del presidente Piñera fue más dramático aún porque efectivamente llegó al 6%. O sea, habiendo obtenido 38% en la primera vuelta, hay que ver de dónde perdió el apoyo. Lo perdió de los que votaron por él en primera vuelta, lo perdió por el flanco derecho, lo perdió por el centro, lo perdió básicamente por todos lados. Por todos lados. O sea, se quedó con un grupo mínimo de apoyo el presidente Sebastián Piñera, lo que es muy dañino para la institución presidencial. ¿Qué es lo que le ha pasado al presidente Gabriel Boric en la última semana? Que él, habiendo estado siempre entre el 27, 28 y el 33, 34%, bajó del 30 al 24%. ¿Qué tenemos que evaluar con eso? Primero, si esto se va a mantener o no. O sea, si va a seguir en 24 o va menos, a seguir bajando, o va a volver a subir. Claro. Segundo, ¿dónde están esos votos que se fueron o esa gente que deja de apoyarlo? Porque, ojo, el presidente Boric sacó en primera vuelta 24%. O sea, eso es el Frente Amplio más Partido Comunista de la primera vuelta, si lo miramos así. Y lo tercero, que también es muy relevante, es tratar de identificar bien qué votos perdió o qué apoyo perdió el presidente. Yo creo que ha perdido apoyo en los dos lados. O sea, ha perdido apoyo en gente que le tenía alguna buena o que creía que el gobierno podía hacerlo bien, gente común y correcta, y ha perdido apoyo en lo que se llama la izquierda dura, que ha empezado a ver que este es un gobierno que ha traicionado. No es el gobierno de González Videla, como le decía, el Partido Comunista traidor, pero de Boric ya se ha puesto eso, se puso en la plaza Baquedano, en el suelo, decía Boric traidor, al comienzo del gobierno, y por otro lado se puede estimar que efectivamente él es más amarillo de lo que se pensaba, y por ende está incumpliendo su compromiso con el pueblo, y en ese sentido puede tener un costo por la izquierda. Y eso tiene directa relación también con lo que conversábamos en un principio, de cuánto hay de táctica, cuánto hay de acomodaticio, cuánto hay de banalidad al enfrentar temas tan importantes, cuando se cambia una posición, cuánto hay de impostura y cuánto hay de cambio de convicción, porque si hay mucho de cambio de convicción, y termina pasando lo que decía el expresidente del gobierno español, Felipe González, convencido de que Boric iba a terminar siendo un socialdemócrata, bueno, van a haber amplios sectores de la izquierda que se van a sentir absolutamente no representados con aquello, y no olvidemos que el Frente Amplio surgió matando al padre, surgió matando a la Concertación, apuntándola con el dedo. Entonces, si el hijo predilecto de ese movimiento, Gabriel Boric, termina transformándose en el hijo del Lago, digamos, va a generar un distanciamiento, yo creo, bastante importante de esas bases. Pero probablemente le va a generar adhesión de otras bases. Lo que pasa es que yo creo, para mí el concepto clave, Jorge, es la realidad. Y después vamos al tema de lo táctico. Si usted fija, el presidente Alessandri en 1920 representaba a la izquierda contra Barros Borgoño, y algunos pensaban que era el Lenin chileno, y que poco menos que iba a terminar con las libertades y todo lo demás. El presidente Alessandri era un liberal parlamentario de izquierda en esa época, pero era de centro, reformista, no revolucionario. Y el 32 aparece como una persona de derecha, cuyo sucesor es su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, que no ganó. Cuando uno mira a Ricardo Lagos en los 80, si tú ves los libros de Lagos en los 80, que son interesantes, es marxista. Proposiciones de un socialista, participé en el gobierno de Allende, mi idea es culminar la obra inconclusa de Allende. O sea, tiene un discurso que es, llamémoslo así, allendista continuista. En cambio,
al llegar a la moneda en el año 2000, dice, uno, soy presidente de todos los chilenos, a diferencia de lo que había dicho Allende, y yo creo que en parte es para dar una señal muy, muy clara a todo el país. Segundo, termina firmando, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de George Bush. Exacto. Pregunta, ¿podría no haberlo firmado? Sí, podría no haberlo firmado, pero yo creo que Lagos está convencido de que el futuro de Chile requiere un progreso, progreso con equidad, como él dice, claro. y en ese sentido tiene reformas en salud, en educación, hasta la enseñanza media, incluso en otros planos que yo creo que vale la pena considerar, pero no es una persona de los años 60 o 70. Boric puede cambiar, pero si cambia, efectivamente abandona el núcleo que lo llevó a la moneda el 2021-22 y tendría que construir un nuevo relato. Ahora, ¿cuánto hay de táctico? Depende. Termino con esto. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿cuál es la postura real de Boric en materia de pensiones? A mí no me cabe ninguna duda. Es cotizar el 6% para el Estado, terminar con la AFP y tener un nuevo sistema de pensiones en Chile, basado en algún modelo extranjero más o menos. Y ojalá quedarse con los ahorros de los chilenos de la AFP. Ciertamente. Pero ¿qué ve él? En el Congreso no lo voy a aprobar, la mayoría de la población está por los ahorros individuales. ¿Qué puedo lograr? 3 y 3 y hacer algún cambio menor en el sistema, pero que me permita que el Estado administre avanzar, A, B o C. un paso. Avanzar en la idea. Claro. Y la sabiduría china, ¿qué dice? Un camino de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Exacto. Estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este jueves de historia. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. No olviden ponerle me gusta al YouTube a todos los que nos están viendo ahí. Ya volvemos. Quédese aquí en Agricultura. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en esta nueva edición de los Jueves de Historia. Y, como siempre, antes de seguir en esta interesante conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y no olvides comprar el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida. Aquí está el libro Aborto y Eutanasia, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco a propósito de la evaluación del gobierno y bueno, pueden haber múltiples razones que puedan explicar la causa, ¿cierto?, de la caída del presidente Boric en las encuestas y conversábamos también sobre, bueno, si esto eran cambios tácticos, si eran cambios profundos, porque esto también va a incidir en las elecciones. Tenemos este año, en 5 meses más, en octubre, elecciones municipales, ¿cierto? Se eligen alcaldes, concejales, además elecciones regionales, se elige el consejo regional, los gobernadores. El próximo año, elección presidencial y parlamentaria. Y ya hay también evaluaciones a propósito de los resultados de los partidos. Y también ahí hay resultados bien interesantes. Efectivamente, la segunda derivada de esto es que efectivamente hay una evaluación del sistema político en general. Y hay que tener en cuenta en esto que siempre hay un porcentaje que es en torno al tercio que no se define todavía, o sea que no tiene claro por dónde va la cosa, por dónde van los tiros. Pero las señales en materia política son de la siguiente tendencia. Primero, que la mayoría no le gustaría votar por un candidato a alcalde que fuera partidario del gobierno. Esto genera de inmediato, fíjate, una oportunidad para la oposición, pero a su vez un problema. ¿Cuál es el problema? Que surgen más candidatos. Efectivamente, lo que podría
comenzar a pasar y nublar la realidad es que la oposición, que no es una, sino que son al menos dos y quizá tres, tenga más de un candidato a alcalde en distintas comunas. Exacto. Y eso es un suicidio desde el punto de vista electoral. Entonces, sobre todo para un cargo como el de candidato a alcalde, que gana el que tiene más votos en la primera, en una sola elección, no hay segunda vuelta. Pues, salvo en Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, donde probablemente pueden competir sin problema. Por lo gigante del sector, digamos. Efectivamente, porque la centro derecha o la derecha tiene entre el 68 y el 80%, de manera tal que puede llevar dos candidatos y uno de los dos va a ser elegido, aunque divida los votos. No ocurre lo mismo en el resto del país. Entonces, esta ilusión óptica de que la gente no quiere que gane un candidato del gobierno puede llevar a una derrota en caso de ir dividido. El dato concreto es que el 47% de los encuestados recién este domingo, según lo publicaba la encuesta CADEM, está dispuesto a votar por un candidato de oposición al gobierno, y tan solo un 33% un candidato que apoye la coalición de gobierno. El 20% no sabe o no responde. Así es, lo cual más o menos ilustra lo que está pasando y también ilustra las dificultades que ha tenido Chile Vamos y Republicanos para llegar a acuerdos en pactos por omisión en distintos lugares del país. Y eso se relaciona con un segundo aspecto de la encuesta que podría buscar. Sí, aquí lo tengo, los partidos políticos. Por favor, sí, es bien interesante porque además de preguntarle por el candidato, le preguntaron también por el sector político al cual representaba ese candidato. La mayoría se lo lleva con un 21% los independientes, luego no sabe o no responde un 19%, y el primer partido con un 16% es el Partido Republicano. Luego baja a un 11% con un conjunto de partidos, la UDI, RN y Evópolis, que prácticamente están considerados como una coalición, difícil de distinguir uno de otro. Chile Vamos, no quisieron ponerlo así. Después otra coalición de partidos, el PPD y el Partido Socialista, un 7%. Luego baja un 5% el Partido Comunista, un 5% el Frente Amplio, la Democracia Cristiana con un 4%, Demócratas y Amarillos con un 3%. Aquí tirábamos la talla el día lunes que están en el margen de error, puede ser 0, puede ser 6, no lo sabemos, y con un 2% el Partido de la Gente, que incluso puede tener menos 1% de las preferencias. Mira, eso dice varias cosas. Que el Partido Republicano sea el partido más apreciado, que tenga más intención de voto, en torno al 16%, es algo que es consistente con la realidad de las últimas elecciones. Es bastante menos que en las últimas elecciones que fueron al Consejo Constituyente. Eso por sí solo prácticamente le asegura elegir, si se diera ese resultado, un concejal en cada comuna de Chile, lo que es un triunfo extraordinario, por lograr. No es algo que haya ocurrido, es una situación potencial. Al menos un concejal, porque claro, hay algunos que tienen 6, otros que tienen 10. Sí, en algunos casos podría obtener 2 y así podría deberse. Y eso se nota, por ejemplo, cuando se han encuestado en la región de Valparaíso, en la metropolitana o en Concepción, por ejemplo, por potenciales candidatos a alcalde o a gobernador. El Partido Republicano, más o menos, los candidatos parten, el desde es como 16%, aunque sean relativamente desconocidos. Exacto. En la, o sea, la marca republicana, zona. De hecho lo decía José Antonio Casas hace unos días atrás, que ellos lo habían medido, digamos. O sea, la marca republicana es de las pocas marcas de partido que tiene más preferencia que las figuras políticas que la representan, porque las figuras son poco conocidas y la marca además está más consolidada. Que es algo similar a lo que le ocurría a la UDI hace 20 años. Exacto. O lo que le ocurría a la Democracia Cristiana hace 30. Exacto. Eso es una primera cosa. Segundo, hay un problema evidentemente de pregunta cuando tú pones la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, deberías poner PPD, PSDC. Claro. O sea, como un bloque. Pero ya, se hizo de esta manera, no nos cuesta más identificar. Pero los tres partidos de la derecha, nosotros lo que suponemos es que Evópolis representa 2 y entre los otros representan los otros 9, obviamente con potencial de subir. Si es así, hay que ver cómo se va a negociar las distintas comunas con republicanos de manera de
que sea razonable y que no termine en una derrota de ambos. Las derrotas suicidas han ocurrido. Daniel Jadue fue alcalde en Recoleta porque la UDI llevó 2 candidatos en Recoleta. Sol Letelier y Cornejo. Gonzalo Cornejo. Así es. Y eso es un suicidio y obviamente cualquiera tiene derecho a suicidarse políticamente, pero... Ambos sumaban el 60% de los votos. Así es. Y tiene un costo inmenso y de varios años. Tercero, el gobierno llama la atención lo bajo que está el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso llama la atención porque si tú miras, el gobierno ha bajado, pero ha bajado al 24%. O sea, tiene un respaldo relativamente importante. Ese 24% teóricamente es el respaldo de Frente Amplio de la primera vuelta. Claro. La primera vuelta. Los partidos están más desacreditados. Puede tener que ver con casos de corrupción, puede tener que ver con otras cosas, pero requiere un análisis mayor. O incluso uno podría decir que tenía que ver con que ya hubo varios que abandonaron a la candidata Jasna Proboste y prefirieron votar por Boric en primera vuelta. También podría ser. Pero fíjate que si es así, ¿cuánto sacó Jasna Proboste en primera vuelta? Sacó más que lo que marca la ADC. Exacto. Entonces tampoco es tan claro. Exacto. Porque la ADC, en cualquier caso, efectivamente puede marcar el 4% en Chile. O sea, yo no creo que la democracia cristiana hoy día esté disuelta. Si bien ha tenido una autodemolición espiritual, sigue teniendo una representatividad y esa familia en alguna medida existe, tiene algunos liderazgos potentes. Claudio Rego en Santiago, que es de la familia de él renunció a la democracia cristiana. Pero no se fue amarillo ni demócrata, por ejemplo. No se fue amarillo ni demócrata y se alineó con la izquierda en los procesos constituyentes. El candidato de la izquierda hoy día en la región metropolitana. Entonces, sí, eso hay que verlo. Y lo último, Jorge, que me parece que hay que tener esto claro, es que la campaña genera alzas y bajas. O sea, si tú miras, por ejemplo, el 2021, en esta misma fecha, o sea, estamos hablando de... Hoy día es 9 de mayo. 9 de mayo. 9 de mayo. El 9 de mayo del 2021 las primarias las ganaba Joaquín Lavín en la derecha y las ganaba Daniel Jadue en la izquierda. Y con el despliegue de las campañas ganó Boric en la izquierda y Sebastián Sichel en la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que la campaña puede generar que alguien que está más abajo sube y el que está más arriba baja. De todas maneras. Y lo mismo ocurrió en la presidencial, porque la presidencial Sichel bajó estrepitosamente. Estuvo arriba. Sí. Y Kast partió abajo. Y subió. Y se revirtió eso como durante la campaña. Entonces, siempre hay que dejarle el factor campaña y el factor elección, porque las encuestas son lo que son, como se dice ya casi hasta burdamente, la foto del momento. Exacto. Lo que hay que ver es la película completa. Y las elecciones también son la foto del momento, porque quiero hacer un paréntesis, pero este análisis que algunos dicen, mira, es que tal candidato no sobrepasa el 44%, por lo tanto no puede ser candidato presidencial. Claro, pero muchas veces lo dicen aquellos que promueven una candidata que tampoco traspasó el 30 y tanto por ciento cuando estuvo en una campaña presidencial. Entonces, efectivamente, las dos cosas son verdad. Las dos cosas pasan, digamos. O sea, efectivamente, Michelle Bachelet, cuando fue candidata a concejal y nadie la conocía, sacó el 2 o 3%, después fue presidenta de la República 2 veces, digamos. O sea, esas cosas pasan y efectivamente las cosas mueven. Sacó 48% el 2000. Y fue su techo. Exacto. O sea, nunca más volvió a sacar tanto. Y Sebastián Piñera, en cambio, sacó más que lo obtenido el 2006 contra Michelle Bachelet. Exacto. Entonces, las campañas son distintas, los momentos históricos son distintos. Son distintas y también dependen mucho de cómo se paren los candidatos a los procesos que tienen. Por ejemplo, por eso es interesante saber hacia dónde va a ir el presidente Boric con su gobierno y si, por ejemplo, el candidato de izquierda va a ser un candidato que reivindique el gobierno o va a ser un candidato que sea crítico al gobierno. Eso es muy interesante. O si vamos a tener los dos, uno que lo reivindique y otro que lo critique. O vamos a tener uno que haga las dos cosas. Por ejemplo, como hacía Radomiro Tomic con Eduardo Frei Montalva. Claro. Que decía que este era el mejor gobierno que había habido en Chile, pero que no había hecho su misión histórica, que era hacer la revolución. Y Exacto. Eso suele ocurrir. Y eso pasa habitualmente. Eso ocurrió con Lagos y Frei, o sea que era cuando era muy crítico le llegaban retos al comando, pero después si era muy continuista tenía costos porque estábamos en crisis, Lavín venía subiendo, Piñera prácticamente no tuvo sucesores. Cuando Jasna Proboste le dijo a Sebastián Sichel, Sebastián Piñera, con un evidente sorna, lo que quería decir es, este es el candidato de Piñera. Entonces
Así es. No, esas son cosas que van pasando y se van viendo en las elecciones, y me encantaría que pudiéramos conversar también del futuro, de quiénes podrían ser candidatos potenciales, cuáles son los factores relevantes hacia el futuro. Pero antes vamos a ir a nuestra última pausa en este jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Y sí, a la vuelta, ¿cuáles podrían ser los candidatos tapados? ¿Hay alguno o ya está todas las cartas echadas? Vamos y volvemos en este jueves de historia en Nuevas Voces con el profesor Alejandro San Francisco. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia. Y bueno, en la historia hemos visto muchos candidatos que surgen, que se apagan, que salen, digamos, del sombrero. Lo hemos comentado más de alguna vez acá, la mítica bajada de Lavín, ¿cierto?, por Piñera, que parecía, ¿cierto?, que iba a ser el candidato. Lo comentaba recién antes de irnos a la pausa, lo que pasó cuando todos creíamos hace 4 años atrás que el próximo presidente o era Jadwe o era Lavín, y ninguno de los dos ni siquiera llegó a la primera vuelta, digamos. Si no era ninguno de ellos, podía ser Pamela Giles. Y podía ser Pamela Giles, incluso en algún minuto con el vuelito, ¿cierto?, de la populista medida, ¿cierto?, de los retiros, que le generó tanto daño y tanto dolor a tantas personas a todos los chilenos, a través de la inflación que tuvimos que sufrir durante tanto tiempo y que todavía estamos sufriendo. Y que se va a seguir sufriendo, porque la UEF no va a bajar. Y que la UEF no va a bajar. Entonces la gran pregunta es, ¿pueden haber candidatos nuevos? Ya está toda la carne tirada a la parrilla. En política dicen que una semana es muy poco tiempo y queda 1 año y medio. ¿Cómo lo ve usted? Una semana es mucho tiempo en política. Perdón, es mucho tiempo, lo dije al revés. O sea, depende del político, pero una semana es mucho tiempo. No, yo lo que creo es que se va a jugar mucho en las elecciones municipales. O sea, pongo los siguientes escenarios. Gana Sebastián Sichel en Ñuñoa. Dicen que va de candidato por allá ahora. Sí, pero imagínate, gana Mario Desbordes en Santiago y gana Iván Poduje en Viña del Mar. Ese es un escenario. Y es un escenario de derrota lapidaria para el gobierno. Lapidaria. O sea, desastrosa. Casi inimaginable peor. Ponlo al revés. No gana ninguno de los tres. Y se reeligen los oficialistas. Está en el peor escenario para la derecha. Y tenía un alcalde de Maipú con 70%. Y tiene un alcalde de Maipú con 60%. Entonces, yo creo que esto está demasiado abierto todavía. Segundo, tiene que ir Sebastián Sichel por Ñuñoa para ganar en Ñuñoa. No basta que quiera ir o que le estén proponiendo. ¿Se va a atrever Chile Vamos y Republicano a llevar Iván Poduje en Viña del Mar o va a preferir a un militante del partido leal, fiel, disciplinado, que haya hecho o que haya cumplido la llamada ley de la dedicación del partido en Viña del Mar? Porque evidentemente son dos cosas distintas. Entonces, todo eso tiene... ¿Está definido lo de Poduje? No estoy seguro. No está definido y en principio aparentemente se estaría bajando Poduje porque alguno de los partidos estaría llevando su candidato. Entonces, por eso yo digo, los escenarios son muy distintos. Ahora, para la presidencial yo creo que hay 2 candidatos muy claros y 2 potenciales. ¿Cuáles son los 2 muy claros? Los 2 muy claros son José Antonio Cast y Evelyn Matei, o Evelyn Matei y José Antonio Cast. Depende si lo decimos por orden alfabético o por orden de encuesta. ¿Ya? ¿Pasan los 2 a segunda vuelta? Yo creo que de ninguna manera. Pasa uno a segunda vuelta. Cualquiera de los 2. Depende cómo se vea la primera vuelta, depende de los debates, depende de los proyectos, depende de cómo termine el gobierno actual. Si hay primaria en Chile Vamos. Depende si hay primaria en Chile Vamos y todo eso. Pero las primarias en Chile Vamos puede tener un efecto sobre las otras posibles candidaturas. Estos son los 2 candidatos claros. Pueden ganar o pueden perder. Los 2 tienen techo. El techo de José Antonio Cast es más alto, es 44%, el Matei tiene un 34, 35%. Pero pueden romper su techo, pueden construir un segundo piso. Hoy día hay muchos elementos para armar cosas. ¿Qué candidatos pueden surgir? Yo creo que hay 2 que pueden surgir en las derechas hoy. Mire, ¿los 2 del mismo sector o de sectores distintos? 2. ¿Cuáles serían, según usted, profesor San Francisco? Yo creo que si Marcela Cubillo obtiene un 65-70% y dota de mística la campaña,
y luego hace una gestión como se espera de ella en los primeros meses, queda como una opción presidencial. O sea, necesariamente se la va a levantar, se va a hablar de ella. Oye, va a existir como alternativa, digamos. ¿Y usted quiere ser ahora presidente de la República, o va en esta o en la próxima? O sea, va a ser tema. Eso es lo primero. Se instala. Pero claro, para eso tiene que sacar el 65% y tiene que tener un resultado acorde a la expectativa y a lo que ella ha ido mostrando en esta primera parte de la campaña. Bueno, y antes de la primaria va a tener 6 meses de gestión para poder lucir también. Así es, pues. Y en esa campaña hay que ver la cual también no va a ser alcaldesa Evelyn Matei, y va a ser solo candidata. Así es. Y eso también puede ser un hándicap. Tiene en contra. Exacto. Porque hay hándicap a favor. En contra. Y el segundo, creo yo, y estoy convencido que así puede ser, creo yo que puede ser Rodolfo Carter. El alcalde. El alcalde, que tampoco va a ser alcalde el próximo año. Así es. Yo creo que Rodolfo Carter está desplegado con talento. Yo le vi la entrevista el domingo en Canal 13. Lo he ido siguiendo en el tema de seguridad. Sacó una carta muy buena que la comentamos aquí a propósito de la justicia militar. Mercurio, sí. Y aquí ya lo que yo llamo al auditorio es irrelevante cuál es la posición de uno. O sea, a uno le puede gustar más Matei, Cast, ninguno de los dos, o ser de izquierda, o ser de centro, o puede gustarle más eventualmente, qué sé yo, Johannes Kaiser. Puede ser. Yo lo que digo es que ahí hay algo que hay que evaluar. ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? Depende cómo siga la cuestión. A mayor inseguridad, el que ha sido más contundente en estos temas ha sido Rodolfo Carter. ¿Es el único tema? No. Y si él quiere ser candidato presidencial, va a tener que incorporar un programa más denso, va a tener que tener otras aristas que trabajar, porque de lo contrario no puede ser la única área que tenga su candidatura. Pero yo ahí veo dos. Y ahí el primer paso es ver si es que efectivamente va a haber o no haber primaria. Porque no van a faltar los que van a querer que no haya primaria porque la candidata es clara, si es que van creciendo justamente estos dos candidatos con posibilidades. Yo creo que en el caso de Chile Vamos tiene que haber primaria por dos razones. Primero, son el mejor método de legitimación, y en segundo lugar, porque cuando murió el presidente Sebastián Piñera le hicieron toda suerte de homenaje. Bueno, si es así, si se le hizo toda suerte de homenaje, uno de los méritos de Piñera, que de nuevo a una persona puede gustarle o no gustarle, fue que el 2017, teniendo ganada la nominación de parte de todos los partidos de Chile Vamos, e incluso de muchos sectores independientes, estuvo dispuesto a ir a una primaria bastante odiosa y ganarla por lejos. Exacto. De manera tal que si Piñera estuvo dispuesto a ir a una primaria ganada, ¿cómo no van a estar dispuestos a ir otros a una primaria no ganada, abierta? Es interesante. Ahora, por la izquierda también van a surgir varios candidatos o varias alternativas. Ya mencionábamos algunos, dependiendo de los resultados que tengan. Yo hace un año dije que iba a ser el candidato y sigo pensando lo mismo. Creo que es Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. Pero no, algunos nombran a Camila Vallejo, nombran varias alternativas. Mujeres dando vueltas talentosas, la ministra del Trabajo puede ser. Es verdad. La presidenta de la Cámara. Y también, bueno, hay que considerar, los resultados de las elecciones, los factores van a ser muy importantes. O sea, qué pasa en octubre va a ser bien desequilibrante, creo yo. Y cómo termine el gobierno, porque no es lo mismo que el gobierno termine en un 20% que termine en un 36% o lo que sea. Ahora, uno mira y no ve por dónde, digamos. O sea, por dónde podría crecer el gobierno, tendría que hacer un giro en algo de la realidad, porque como de las reservas que tienen, yo por lo menos no veo por dónde. Está difícil. Nos van quedando los últimos minutos antes de terminar el programa y vamos a cumplir con una tradición que tenemos aquí en Nuevas Voces, que es la recomendación de libro. Profesor San Francisco, ¿qué nos trae hoy? Primero traigo 3 cosas. La primera es la primera. Así es. Mañana está de cumpleaños mi madre. Pero qué notable. Cumple 80 años. Un gran saludo para ella. Se ve divina, se ve jovencísima, estupenda. Una madre extraordinaria, una mujer ejemplar. Recibió un homenaje en la Universidad de San Sebastián el martes pasado por parte de la Facultad de Derecho. Luz María Reyes Santelices, abogado, fue directora de la carrera de Derecho,
fundadora de la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Norte, decana también en la Universidad Bernardo O'Higgins. Entonces yo quería aprovechar su generosidad, doctora Acosta, para mandar un saludo a mi madre. Y me sumo también a ese saludo a doña Luz María, que es una extraordinaria mujer también y extraordinaria profesional. Segundo, ha llegado libro y yo lo voy a dejar para los auditores. Pero extraordinario. Sí. Hacemos un concurso entonces. Reforma educacional, un experimento fracasado. Marcela Cubillo es la editora, pero también está Don Julio Isamit, Juan Pablo Núñez, Fernando Peña, Macarena Bravo, Jorge Barrera, Víctor Ruiz, Felipe Alegría, Ana Luz Durán y el conductor de Llegó la Hora, José Francisco Lago, publicado por la Universidad San Sebastián. Lo hemos promocionado harto, lo comentamos el día lunes en su presentación en la San Sebastián y también ayer o anteayer lo comentó. ¿Alguien lo trajo así como de regalo? No, de regalo solamente lo trajo para mostrarlo a Maca Brava también, pero solo yo. Aquí el regalo de Alejandro Francisco para nuestros auditores, nos escriben por redes sociales y hacemos el concurso. Ya. Y en el minuto que nos queda, la recomendación del libro. La recomendación del libro, probablemente casi nadie sabe, pero hubo elecciones en la fecha, 7 y 8 de mayo, hubo elecciones. Los datos que yo tengo es que no se logró el quórum, pero falta la información oficial del Trisel. Entonces yo quería recomendar este libro, Presencia de la fecha en la vida nacional 1955-1961, de Marco Antonio Roca, a quien tuve el gusto de conocer, falleció el año pasado, una gran persona muy inteligente, el demócrata cristiano, y es de la edad de oro de la democracia cristiana en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, un libro que tuvimos el gusto de conversar en su momento con Marco Antonio Roca, y creo que es un libro muy entretenido, muy interesante, muy bien informado y que refleja bien a la juventud universitaria política en aquellos años fines de los 50 y comienzos de los 60. Presencia de la fecha en la vida nacional 1955-1961 de Marco Antonio Roca, editorial Forja. La FECH, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así es, para los que no lo sabían. Bueno, quiero agradecerle muchísimo al profesor Alejandro San Francisco por este nuevo jueves de historia, interesante conversación, donde no solamente hablamos de historia, sino que nos escapamos un poquitito hacia lo que podría pasar en el futuro. Así que en los próximos jueves de historia vamos a ver si eso que se intenta predecir se cumple, porque dicen que, bueno, la historia no se repite, pero rima, ¿eh? Y hay alguien que sabe de versos en eso, es Alejandro San Francisco. Muchas gracias por haber estado con nosotros, profesor. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos vamos a encontrar mañana en la última edición de Nuevas Voces. Quédese aquí en Agricultura. Nos vemos. Chao.